Nunca había visitado un pueblo de la costa. Siempre fui de ciudad, de ruido constante y luces blancas. Esa Navidad decidí viajar con mi novia al pueblo donde ella creció. Un lugar pequeño, húmedo, con calles de arena y casas viejas que parecían resistirse al tiempo. Desde que llegamos, sentí que algo no estaba bien, pero lo ignoré, pensando que era solo incomodidad por estar en un sitio desconocido. El calor era pesado incluso de noche. El aire olía a sal, a algas podridas y a madera mojada. La casa donde nos quedamos era antigua, elevada sobre pilotes, con el piso que crujía a cada paso. Las paredes estaban manchadas por la humedad y el techo tenía telarañas viejas que nadie se molestaba en quitar. Aún así, todos actuaban como si fuera normal, como si ese ambiente no cargara algo más. La primera noche casi no dormí. El sonido del mar no era relajante, era insistente, como un murmullo que no se callaba nunca. A ratos juraba escuchar pasos debajo de la casa, pero cuando miraba, solo había oscuridad y el reflejo de la luna sobre el agua estancada. Pensé que eran animales o mi mente jugando conmigo. El 24 de diciembre el pueblo estaba extraño. No se sentía alegría, no había risas fuertes ni música alta. La gente decoraba por costumbre, no por ganas. Algunos me miraban raro, como si supieran algo que yo no. Esa noche cenamos temprano y el ambiente se volvió pesado, denso, como si el aire costara más de respirar. Cuando me acosté, el calor era insoportable. El ventilador hacía un ruido viejo, irregular, y de pronto se apagó solo. La habitación quedó en silencio, roto apenas por el mar. Fue ahí cuando escuché algo diferente. Un sonido húmedo, como pasos descalzos arrastrándose sobre madera mojada. Venía del pasillo. Intenté convencerme de que era alguien caminando, pero los pasos no eran normales. Eran lentos, torpes, como si quien caminara no estuviera acostumbrado a usar las piernas. Sentí cómo la piel se me erizaba y el sudor me corría frío por la espalda. De repente, el olor cambió. Ya no era solo mar, era algo podrido, algo viejo, como carne olvidada al sol. El ruido se detuvo frente a la puerta. No escuché que la abrieran, pero supe que algo estaba ahí. La oscuridad del cuarto se volvió más espesa, como si no fuera solo falta de luz. El ventilador volvió a encenderse de golpe y por un segundo vi una sombra proyectarse en la pared. No tenía forma clara, pero era alta, demasiado alta para un humano. Parecía gotear, como si estuviera hecha de agua negra. Cuando la sombra desapareció, sentí una presión en el pecho, como si alguien se sentara sobre mí. Quise moverme y no pude. El sonido del mar se volvió más fuerte, casi dentro de mi cabeza. Empecé a ver imágenes que no eran mías. Personas caminando hacia el agua en plena noche, luces de velas apagándose, figuras hundiéndose sin volver a salir. Todo pasaba rápido, como recuerdos que no me pertenecían. Sentí algo frío rozándome el cuello, bajando por el pecho, dejando una sensación viscosa. En ese momento entendí que no estaba soñando. Algo de ese pueblo no se había quedado en el pasado. Algo seguía ahí, esperando. La presión desapareció de golpe y pude moverme. Me levanté desesperado y prendí la luz. No había nadie, pero el piso estaba mojado, como si alguien hubiera entrado empapado desde el mar.
Las huellas iban desde la puerta hasta el centro del cuarto y se desvanecían ahí mismo. No dormí más esa noche. Al amanecer, el pueblo parecía normal otra vez. La gente sonreía como si nada hubiera pasado. Nadie mencionó nada extraño. Nadie habló de la humedad dentro de la casa, ni de las huellas. Quise hablarlo con mi novia, pero tuve miedo que pensara que estaba loco o algo parecido. Esa misma mañana pedí irnos. No quise quedarme a celebrar Navidad. Desde ese día, cada vez que escucho el mar, incluso en videos o en la televisión, siento el mismo olor a podredumbre y humedad. Y a veces, cuando cierro los ojos, veo esa sombra negra acercándose lentamente, como si todavía supiera exactamente dónde encontrarme. Una noche de Navidad me pasó algo que me hizo helar la sangre. Regresaba a casa caminando, con el frío de diciembre metiéndose en los huesos y la cabeza pesada por el alcohol. La fiesta de Navidad había sido larga, ruidosa, llena de risas que ahora parecían lejanas. El barrio estaba en un silencio raro, como si todos se hubieran ido al mismo tiempo. Las decoraciones seguían encendidas en algunas casas, pero sus luces parpadeaban de una forma incómoda, nada festiva. Al abrir la puerta, sentí alivio. Estar en casa siempre me calmaba, aunque esa noche el aire se sentía distinto, más denso. Cerré y avancé tambaleando. El árbol de Navidad estaba encendido y eso me confundió. Recordaba claramente haberlo apagado antes de salir. Las luces no titilaban suave, se prendían y apagaban de golpe, como si algo fallara. Pensé que era el trago. Me dejé caer en el sillón y cerré los ojos unos segundos. Entonces lo escuché. Un sonido suave, familiar, que venía desde la cocina. Era la voz que conocía demasiado bien. La voz de mi mamá. Sentí un nudo en el estómago. Ella llevaba muchos años muerta, demasiados como para que mi mente me jugara una broma tan clara. Abrí los ojos de golpe, el árbol se apagó y la casa quedó a oscuras. La voz volvió a escucharse, más cerca, con el mismo tono que recordaba de mi infancia, la misma calma, la misma forma de pronunciar mi nombre sin decirlo del todo. El frío empezó a arrastrarse por el piso y subió por mis piernas. No podía moverme. Desde el segundo piso comenzaron a escucharse pasos, lentos, pesados, arrastrados. Cada crujido de la escalera retumbaba dentro de mi cabeza. La voz seguía presente, imitándola a la perfección, como si algo hubiera aprendido a sonar igual con el paso de los años. El olor a pino del árbol se mezcló con un olor viejo, húmedo, como ropa guardada por décadas. Me quedé en la puerta de la entrada viendo cómo las luces del auto de mis padres se perdían al final de la calle. No era la primera Navidad que estaba sola en casa. El silencio se instaló en la casa de inmediato, ese silencio pesado que solo tienen las casas viejas cuando se quedan vacías. Tenía que terminar una base de datos antes del amanecer, así que me serví un café cargado y me encerré en el estudio con la única compañía de los grillos y el calor pegajoso de diciembre. A eso de las 11 de la noche, el ambiente cambió.
El calor sofocante desapareció y un aire helado empezó a entrar por debajo de la puerta, un frío que se sentía en los huesos. De repente, escuché un sonido metálico en el patio. La cadena del perro, que se habían llevado con ellos, se arrastraba por el cemento. Me quedé tiesa, con los dedos sobre el teclado. Me convencí de que era el viento, aunque no se movía ni una hoja afuera. Decidí ir a la cocina por más agua para calmar los nervios. Al pasar por el comedor, vi algo que me hizo soltar la taza. Todas las sillas de la mesa estaban arriba de la mesa, puestas perfectamente boca abajo, como cuando limpian un restaurante al final del día. Yo las había dejado normales hacía apenas una hora. El pulso se me aceleró y sentí un nudo en la garganta. No había nadie más en la casa. Todas las puertas estaban con doble llave. Regresé corriendo al estudio y cerré la puerta con seguro. Traté de concentrarme en la pantalla, pero entonces empezó lo peor. Por debajo de la puerta empezó a entrar un líquido negro y espeso. No era agua, parecía aceite quemado y olía a azufre. Al mismo tiempo, el televisor de la sala se encendió solo. El volumen estaba al máximo, pero no era un programa, era solo estática y un susurro distorsionado que parecía repetir mi nombre una y otra vez entre chillidos. El miedo me paralizó cuando escuché pasos en el pasillo. No eran pasos normales, era el sonido de algo pesado, como si alguien viniera jalando un cuerpo. La cosa se detuvo justo detrás de mi puerta. El pomo empezó a girar lentamente, de un lado a otro, con una fuerza sobrenatural que hacía que la madera crujiera. De pronto, los golpes empezaron. Eran tan fuertes que los cuadros de la habitación se caían de las paredes. Desesperada, busqué mi celular para llamar a la policía, pero la pantalla solo mostraba una imagen fija: la cámara de seguridad de la entrada de la casa. En el video me vi a mí misma sentada en el escritorio, de espaldas, y justo detrás de mí una figura blanca y alta, con brazos demasiado largos, estirando sus dedos hacia mi cuello. Me giré gritando, pero no había nadie. Sin embargo, en la pantalla del monitor, el cursor empezó a moverse solo. Abrió un documento en blanco y escribió una sola frase en letras gigantes: «Gracias por quedarte a cenar». No lo pensé más. Abrí la ventana del estudio y salté hacia el jardín. Corrí descalza por el pavimento caliente de la calle hasta que llegué a la gasolinera de la esquina. Me quedé ahí, tiritando de terror bajo el sol de la mañana siguiente, esperando a que mi familia regresara. Cuando llegaron, les conté todo llorando. Mi papá revisó cada rincón y no encontró nada. Las sillas estaban en su lugar y el piso estaba seco. Pero cuando fui a buscar mi computadora para demostrarles lo que había pasado, la pantalla estaba rota desde adentro, como si algo hubiera intentado salir del cristal, y en el teclado había un mechón de cabello largo y canoso que definitivamente no era mío. La noche de Navidad siempre había sido tranquila en mi casa. Esa vez no fue diferente al inicio. El árbol encendido, el olor a comida dulce en el aire y mi hija sentada en el piso, rodeada de papel de regalo. Entre cajas y cintas apareció la muñeca. No recordaba haberla comprado, pero pensé que quizá algún familiar la había dejado sin avisar. Era de esas antiguas, con vestido de tela gastada y ojos de vidrio que reflejaban demasiado la luz. Mi hija se encariñó de inmediato,
No la soltó en toda la noche. La llevaba a la mesa, al sofá, incluso quiso dormir con ella. Desde ese momento empecé a sentir una incomodidad difícil de explicar, como si la casa estuviera más fría, más silenciosa de lo normal. La primera madrugada me despertó un ruido leve, como pasos pequeños arrastrándose por el pasillo. Pensé que era mi hija y me levanté, pero ella dormía profundamente, abrazando la muñeca. Lo extraño fue que la muñeca no estaba en sus brazos, estaba sentada en la silla, frente a la cama, mirando hacia nosotras. Al día siguiente, intenté convencerme de que yo misma la había puesto ahí sin recordarlo. Pero las cosas siguieron empeorando. La muñeca cambiaba de lugar constantemente. Aparecía en la cocina, en el baño, al pie de la escalera, siempre mirando hacia la habitación de mi hija. Yo la guardaba en el armario, la envolvía en bolsas, incluso la dejé en una caja en el cuarto de lavado. Siempre regresaba. Mi hija comenzó a comportarse diferente. Se levantaba cansada, con ojeras, decía que no había podido dormir. A veces la encontraba sentada en el suelo, balanceándose, mirando la muñeca como si escuchara algo que yo no podía oír. La casa empezó a oler extraño por las noches, un olor viejo, húmedo, como a ropa mal lavada. Una madrugada, sentí que alguien se sentaba en la cama. El colchón se hundió lentamente. Abrí los ojos y vi la silueta pequeña al lado mío. No me moví, no respiré. Sentí como algo frío tocó mi brazo. Cuando reuní valor para encender la luz, la muñeca estaba ahí, apoyada contra mi cuerpo, con la cabeza ligeramente inclinada. Al amanecer, decidí deshacerme de ella. La metí en una bolsa negra y la tiré lejos de la casa. Ese día, la casa se sintió más liviana, más clara. Dormimos tranquilas por primera vez en días. Nunca supe quién había traído esa horrible muñeca a mi casa, pero la intención fue muy clara. Esa noche entendí que el regalo nunca fue para ella, fue para mí.